estar aquí. Para mí siempre es un placer poder estar con ustedes compartiendo. Hoy día vamos a continuar la segunda parte del liderazgo, el futuro es ahora. Bueno, tengo entendido que estamos en un público mixto, jóvenes y personas de mi generación, que estamos hablando sobre el liderazgo tradicional. Prácticamente estamos haciendo una comparación del liderazgo tradicional versus el liderazgo que lleva nuestra juventud. ¿Ok? Entonces, nuevamente, bienvenidos a todos ustedes. Gracias por compartir, por darse el tiempo de poder estar aquí y aprender un poquito más sobre el liderazgo. Liderarse a sí mismo es difícil. Es lo más difícil. De todas las cosas que existen, lo más difícil es liderarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a descubrir que prácticamente estás, prácticamente, ahora sí, prácticamente empiezas a descubrir que prácticamente hay cambios que debes hacer en tu vida. ¿Qué sucede? Simplemente tú decides no hacerlo porque es más fácil y cómodo estar ahí en perdón, se me ha movido acá, y ahora sí. Es más fácil y cómodo estar en nuestros hábitos, en nuestras rutinas. Entonces, por ejemplo, el típico que muchas personas dicen, hey, Eduardo, ¿sabes qué? Yo procrastino mucho, ¿qué puedo hacer para dejar la procrastinación? A veces uno piensa que dejar la procrastinación es hacer esto y punto. Y ya como si fuera un acto de magia. No, requiere esfuerzo. Y cuando requiere esfuerzo significa que tienes que dejar de hacer aquello de manera consciente, aquello que te distrae para empezar algo que no te distrae. Por ejemplo, antes una persona miraba novelas y en el tiempo dijo, no tengo tiempo para leer. Entonces empezamos a escudriñar y empezamos a darnos cuenta que esa persona veía mientras cocinaba, veía novelas. Luego en la noche, como para descansar, veía novelas. Entonces continuaba, veía programas de reality y a la final yo le digo, prácticamente le estás dedicando unas 5 horas a mirar esos programas. No, es que me distrae. Entonces, si estás justificando que eso te distrae, entonces estás procrastinando. O sea, tu cerebro está acostumbrado al confort, a estar, ¿cómo se llama? Distraído. Entonces, a la hora que tú deseas leer un libro, ¿qué sucede? Ah, no, pero me quedé con la sensación de que si fulanita sigue con el patita o van a terminar o se le va a declarar y entonces estás con el real a procrastinar. Entonces, ¿qué cosa es liderazgo? Estas mejoras en tu vida es liderando, estás haciendo lo que realmente es lo correcto. Es lo que tú necesitas hacer para poder ser mejor persona. La mejor versión de ti mismo no va a ocurrir por acto de magia. La mejor versión de ti mismo va a suceder cuando tú decidas hacer las mejoras, los cambios y te cueste. Aquellas personas que van al gimnasio entienden que definitivamente tienen que hacer un esfuerzo y sobreesfuerzo para hacer que el músculo se quiebre y crezca a la hora de ser reparado. Yo escucho a mis hijos esforzarse cuando están haciendo ejercicios, porque tengo el gimnasio con ellos acá. Entonces los escucho cuando están... Pero anda a ver cuando yo toco sus músculos, están unas piedras. Están prácticamente bien formados, están planitos. Ya quisiera estar yo así, ¿no? Y sin embargo, ellos al estar así, es el esfuerzo que están haciendo, no es por un acto de magia. Y yo los veo y aprendo mucho de ellos. Mi hijo, el segundo, que es Nicolás, ha agarrado una madurez a raíz de una enfermedad que tiene en el riñón. Y gracias a Dios, todos los resultados después de 4 años están dando que ese riñón, que estos análisis del riñón están saliendo bien. Entonces, cuando él tuvo el problema del riñón tenía casi 12 años. Y estamos hablando de un niño, de un muchachito que está viviendo, que quiere salir a correr, que quiere salir a divertirse. Sin embargo, ¿qué hizo? Se enteró que tenía que hacer cambios en su rutina alimenticia. Tenía que hacer cambios en sus horas de dormir. Tenía que hacer cambios a la hora de tomar la pastilla. Tenía que hacer cambios y más cambios y más cambios.
Y esos cambios no crean que ha sido fácil. Estamos hablando de un muchacho de 12 años. Al principio estábamos su madre y yo detrás de él. ¿Y qué sucedió? Él solito ya empezó. A veces nos olvidábamos nosotros, porque también tenemos nuestras obligaciones. ¿Y qué resulta? Que el Nicolás empieza a agarrar una responsabilidad, empieza a hacer las mejoras, empieza a comer saludable, empieza a hacer ejercicios. Entonces, de lo que él se hinchó y luego en el hospital lo deshincharon, empezó a agarrar peso otra vez, pero dijo, no, yo quiero verme bien y por mi salud me tengo que ver bien. Así que lo que hizo fue prácticamente empezar a crear rutinas, rutinas que no tenía. Y yo rescato y lo admiro a mi hijo porque ha hecho cosas que a mí me gustaría haber hecho a su edad, con esa responsabilidad. Y hoy día, ya prácticamente 4 años de este tratamiento, él tiene una responsabilidad, tiene una rutina, él come saludable, a veces se da sus, como dice, sus gustos, pero justamente es eso. Ha creado una rutina saludable para poderse dar otros gustos y luego continúa con su rutina saludable. Y no solamente la rutina saludable de alimentación, sino la rutina de ejercicio. Entonces es difícil liderarse. Desde ahí él ya empezó a convertirse en un líder. ¿Y qué cosa es liderazgo? Esto es un resumen de lo que hablábamos en muchas ponencias que he dado previamente y de lo que dije la semana pasada. Liderazgo es influencia nada más y nada menos. Tal vez yo no tenga la rutina de comer saludable, así como y hacer los ejercicios que tiene mi hijo, pero le doy pautas y que las ve en mi persona para que ellos lo imiten. Una de esas pautas o rutinas que ellos ven en mi persona es la lectura. Me ven constantemente con un libro, me ven leyendo, analizando, investigando, porque nunca estoy quieto. Y eso ellos lo imitan. Y cuando hablo de ellos, hablo de mis 3 hijos. Ahora los 3 leen. Desde el año pasado ya prácticamente vienen teniendo una rutina de lectura y ya al día de hoy, ya van a cumplir un año, ya se han leído casi 10 libros. Y estamos hablando de libros que lees tú, que leo yo, de emprendimiento. Y mi hija tiene 12, mi hijo 16, acaba de cumplir, y el otro cumple 18 dentro de poco. Entonces me da gusto de saber que lo que estoy haciendo, los estoy modelando, y significa que al modelarlo, ellos lo están imitando. Y si lo están imitando, significa que estoy siendo influencia para ellos. Eso es liderazgo. A mí también me costó hacer varios cambios en mi vida. En alguna ocasión hablé sobre que yo era una persona bastante agresiva, una persona que yo decía, así soy yo y así me aceptarás. Yo no tengo por qué hacer los cambios. Entonces, sin saber que realmente yo estaba equivocado. En ese momento yo vivía con una venda en los ojos y que ya me habían acostumbrado a ser una persona prepotente, una persona que no le aguanta ajos y cebollas a nadie, y si alguien grita, tú gritas más fuerte. O sea, me habían enseñado eso. Tú no le tienes por qué soportar nada a nadie. Y si te tienes que pelear, pues pelea. Si tienes que romperle la boca, rómpela. Eso es lo que me habían enseñado, a ser una persona agresiva. Ahora, yo no voy a juzgar a mis padres, pero de alguna manera te enseñan eso porque tienes que aprender a defenderte. Y cuando tienes que aprender a defenderte, la única forma de defenderte es a través de los golpes, de reaccionar. Entonces, esas cositas, a mis 30 y tantos años, cuando empecé con el mundo del emprendimiento, del coaching, de la programación neurolingüística, me costó. Por eso yo me asombro de que mis hijos hagan los cambios el día de hoy porque lo empiezan temprano y ya no va a tener que tener problemas como los que yo he tenido y he pasado en muchas ocasiones. Es difícil liderarse así. Entonces, yo que soy una generación X, una generación tradicional, donde el liderazgo, a mí me enseñaron un liderazgo que yo tengo la última palabra. Yo soy el que asume toda la responsabilidad. Si tú lo arruinaste, despedido. O sea, ese es el liderazgo que yo tenía. Un liderazgo orientado al resultado. Un liderazgo orientado a que podamos realmente lograr ventas, lograr objetivos organizacionales, pero no los objetivos personales. Tus objetivos personales afuera. ¿No quieres trabajar en la empresa? Hay 10, 15 o 20 personas esperando por tu posición. Y yo tenía posición de jefatura. Entonces, ese era el liderazgo que a mí me enseñaron. Ese es el liderazgo con el que yo crecí.
Ese es el liderazgo que vine aplicando durante muchos, más de 20 años, y a las finales te das cuenta que hay un liderazgo completamente diferente. Cuando entras al mundo del emprendimiento, al mundo del desarrollo personal, mejor dicho, te das cuenta que el liderazgo es una influencia, que lo que tú hagas otros lo van a repetir. Y tú dices, ¿qué? ¿Cómo es eso? Que lo que tú hagas otros lo van a repetir, sea en tu entorno de tu casa, en tu entorno de trabajo, en tu entorno amical, y no siempre tienes la razón. ¡Wow! Me cayó como un baldazo de agua fría cuando yo empecé a darme cuenta que ese tipo de liderazgo que yo venía aplicando era un liderazgo que prácticamente me estaba arruinando las relaciones interpersonales con mi entorno, empezando por mi familia. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan cómo es que ese tipo de liderazgo es el liderazgo que hemos venido arrastrando durante muchos años las personas que prácticamente superamos la base 4? Ahora, dime tú, lo que te estoy diciendo muchas veces te está de repente afectando a ti, si eres base 4. Algunos que están de la base 3 también han podido vivir eso, como también se han pegado un poco al liderazgo más moderno. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. La segunda parte habla sobre los 5 otros, ayer hablé 5 puntos adicionales, 5 características, y hoy voy a hablar de las 5 características adicionales, de lo que hace el liderazgo en nuestra vida. Entonces voy a compartir mi pantalla, mis estimados amigos, y nuevamente, gracias por estar aquí, porque el compromiso no es con Eduardo Mendoza, el compromiso es con cada uno de ustedes. Y voy a compartir mi pantalla. Ok, ¿y dónde está mi pantalla? Perdón un ratito. Sino que aquí tengo el Zoom conectado como pantalla y me borró y ya. Ok, ahora sí yo puedo compartir. Bueno, compartir. Compartimos aquí y expandimos. La semana pasada compartí por qué el título para los nuevos, el título de El futuro es ahora es porque cuando yo tenía 16 años fui a mi primera conferencia. Mi primera conferencia habló sobre el futuro, la voz del joven en la actualidad. Y es por eso que el día de hoy yo estoy hablando sobre esto. El futuro es ahora. El futuro está al alcance de la mano. No está a 10, 20, 30, 40 años que esperar para saber que hay un cambio tecnológico. Ya estamos viviendo muy rápido esos cambios, ese futuro. Por ejemplo, antes decíamos, en mi época, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. El día de hoy decimos el que pestañea pierde. ¿Y qué cosa pierde? Pierde oportunidades. Entonces, cuando yo escuché esa conferencia en aquel momento, decía, joven, amigo, tú tienes la oportunidad de hacer escuchar tu voz ahora, era porque muchos jovencitos que empezaban su vida laboral aportaban ideas y los mayores de esas empresas, la gente que tenía veintitantos años o treinta y tantos años o cuarenta y tantos años, robaban sus ideas y las adoptaban y ellos se llevaban el mérito. Entonces, ante esa situación que los jóvenes se sentían frustrados, ¿qué hizo? Se crea esta ponencia, estoy hablando hace treinta y tantos años atrás, y se habla, joven, tú eres la voz del presente, no del futuro. Así que déjate escuchar, haz valer tu voz. Estoy resumiendo esa ponencia. Entonces me acordé de esa ponencia y dije, el futuro es ahora, gracias a esa ponencia, porque a raíz de esa conferencia yo hacía escuchar mi voz. Yo hice escuchar mi voz en todo momento desde que tenía 16 años. Entonces, no creo que el día de hoy sea la excepción para ti, amigo joven de veintitantos años, de treinta y tantos años, y nosotros los jóvenes de cuarenta y tantos años para arriba. Solamente lo que quiero hacer acá es un énfasis de cómo es nuestro liderazgo tradicional versus un liderazgo más moderno. Entonces, lo que vimos la semana pasada, fuimos estos 5 puntos, y me van a disculpar porque ese día no hablé de responsabilidad social, se me saltó, pero hablé de uno de que está acá. Agilidad y adaptabilidad. Entonces, hoy día voy a hablar
del siguiente punto. Responsabilidad social. La vez pasada me dijeron que no se veía mucho las letras. Espero que el día de hoy sí. Si es que hay algún problema, no se mira la letra, me van a disculpar, pero yo creo que hoy día lo he tratado de hacer lo más claro posible para que ustedes lo puedan ver bien, ¿no? Entonces la responsabilidad social frente que tienen en un liderazgo juvenil de los jóvenes, de la nueva, de la generación X, perdón, de los millennials, los zennials, estamos hablando que tienen una fuerte conciencia hacia los problemas sociales. Están viendo más por el tema del medio ambiente, que toda su gestión a través de la tecnología ayudan a poder gestionar ese medio ambiente. Pero no hablamos de un medio ambiente, y en un ratito lo vamos a ver, de un medio ambiente de solamente las plantas, los flores, los árboles, no estamos hablando de eso. Nuestro medio ambiente y responsabilidad social viene con todo nuestro entorno fuera del lugar del trabajo. Mientras que nosotros, los tradicionales, los que pasamos a la generación de los 40, perdón, la edad de los 40, hablamos más sobre resultados, lo mencioné hace un momento, estamos más enfocados en los resultados organizacionales y nos estamos olvidando de cómo hacer una responsabilidad social, de cómo no afectar nuestro medio ambiente. Y miren lo curioso, yo viví en Estados Unidos 9 años, y en esos 9 años yo pude observar algo. ¿Cómo es que en Estados Unidos sí había una responsabilidad social por el medio, por el ambiente, por las personas, no solamente por las plantitas, por los árboles, por las pistas, no, era por todo, o sea, cómo afecto a mi comunidad como empresa, cómo afecto a mi comunidad en los colegios. Y muchas veces aportaban, ayudaban o eran sponsor, que acá se le llaman, la palabra sponsor es un representante de la empresa que avalaba, un aval, eh, disculpen si me fue la palabra en español. El sponsor es la persona que se encargaba de ayudar a las personas, te representaba como una marca y ponía su marca ahí y decía, no, la empresa tal ha colaborado con la comunidad en crear, por ejemplo, una vereda. Y eso es lo que hacíamos allá en Estados Unidos con la comunidad hispana. Yo justamente estaba en una posición de liderazgo donde nos poníamos, veíamos ciertas comunidades y decíamos, esas personas tenían que pasar por una especie de bosque. Y cuando hay lluvia, todo el área verde se convertía en un charco. Entonces, ¿qué hicimos un día? Empezamos a averiguar cuánto nos costaría crear desde adentro del bosque hacia la pista, una vereda. Sacamos el presupuesto, hicimos una fiesta y entregamos en esa reunión, llamamos a la gente de la comunidad y entregamos esa vereda. El área verde seguía, solamente creamos esa vereda para poder transitar. Entonces las personas ya se sentían agradecidos con la empresa donde estábamos representando. ¿Por qué? Porque prácticamente les estábamos dando una solución. Y tú podrás pensar, pero ¿qué cosa es una pequeña lluvia sobre el pasto? Bueno, te comento que en Estados Unidos, donde yo vivía, en la ciudad de Virginia, las lluvias son torrenciales. Torrenciales, los que han visitado la selva, pueden saber que lo que es una lluvia torrencial, la verdadera lluvia torrencial, que llueve como si te estuvieran bañando con manguera de bombero. Entonces, para ellos era dificultoso pasar ese lado, había, como les digo, un bosque, detrás del bosque había un condominio, pero para salir hacia la pista tenían que pasar por ese campo. Al solucionar ese problema, hubo una responsabilidad social de nuestra compañía. Entonces yo les pregunto a ustedes, ese tipo de responsabilidad social no había cuando yo llegué al Perú. Cuando yo llego al Perú en el 2011, me doy cuenta que empezaron a hacer cambios, inclusive en la ley. Lamentablemente, el liderazgo tradicional prácticamente se ve obligado a ejercer responsabilidad social dentro de una organización porque la ley te obliga, no te nace. Sin embargo, la cultura norteamericana prácticamente crecen con ese chip. Y al crecer con esa forma de ofrecer
algo a cambio de que mis impuestos se pagan y los pago responsablemente porque van a hacer cambios en mi comunidad, entonces yo me comprometo. Y eso es lo que se ve el día de hoy con muchos de los que ejercen liderazgo en la juventud. Lo que no se está viendo en eh, en mi generación. Claro, ya algunos han agarrado, no estoy diciendo, no quiero generalizar, han agarrado ese compromiso ya sin necesidad de estar pensando en si la ley me avala, me va a castigar o no. Ya lo está haciendo y es bueno, porque de alguna manera yo creo en la ley de la reciprocidad. Tú das y de alguna manera, por otro lado, vas a recibir alguna cosa que te va a convenir, ¿no? Definitivamente. Acá menciono el siguiente. Cuando hablo de responsabilidad social, hablamos de, bueno, estoy poniendo el ejemplo de una empresa, ¿no? Cómo es con tu sector, con tu mercado, cómo es la responsabilidad que tú tienes sin estar sintiéndote obligado. Es un tema de ética, es un tema de ética, como hace un momento lo hablé. Allá ellos saben que sus impuestos lo pagan y se sienten contentos porque están viendo que en su comunidad, el municipio, por decirlo acá, pero allá se llama el gobierno local, están revisando qué cosas tienen que subsanar y allá evitan que haya un hueco dentro en una pista. ¿Por qué? Porque allá son supercarreteras, no son como las pistas que tenemos aquí nosotros en nuestras avenidas son pequeñitas comparadas con las de allá. ¿Y qué sucede? Porque allá ellos se proyectan que si hay un hueco en la pista, por algún motivo se mete la llanta, el carro salta, da vuelta de campana y puede ocasionar una coalición con otros carros y se produce un mal mayor. Y encima los afectados van a demandar al condado por este tipo de de irresponsabilidad de permitir un hueco en la pista. Ustedes acá en nuestros países latinoamericanos prácticamente nosotros caminamos con esos huecos todo el tiempo, ya nos hemos acostumbrado, pero si hubiera un chip en el cual me hago responsable de esas pistas y veredas, tenga la plena seguridad que sabríamos que eso, pagaríamos nuestros impuestos muy contentos sin saber que nadie se va a estar usurpando nuestro dinero. Pero para eso necesitamos hacer nuestra parte. Y nuestra parte es empezar a crear ese pensamiento, crear nuevos líderes que tengan ética, que sean íntegros y que quieran colaborar con el medio ambiente. Y del medio ambiente estoy hablando de todo lo que nos rodea. Entonces, por ejemplo, en el medio ambiente estamos hablando de la sostenibilidad, de que todo lo que hagamos sea sostenible, que nosotros seamos ayudantes de ese continuar, de que todo lo que está a nuestro alrededor se mantenga en óptimas condiciones para conseguir haciendo uso de ellas, ya sean los parques o jardines, ya sean las pistas de veredas, los ambientes de nuestro alrededor, casas pintadas, y eso es algo muy importante, allá te obligan a pintar tu casa, no permiten que desentone, y hay una especie de, ni siquiera, acá le llamamos una junta vecinal, pero allá es una entidad que chequea y te dice, esa casa está sin pintar, por favor, tiene que limpiarla, porque está desentonando frente a las otras casas. Entonces, siempre hay un control que te ayuda a mantener el ambiente, el lugar donde tú vives, de una manera muy vistosa, ¿no? Esto se podría explicar, podríamos extendernos y podríamos hacer una conferencia de solamente un día de lo que es responsabilidad social. Pero voy a continuar con el siguiente punto. Nuestro siguiente punto es el enfoque en el desarrollo personal. El liderazgo juvenil está más enfocado en el desarrollo personal. Está enfocado en pensar qué puedo yo aportar a través de mi formación. ¿Me disculpan un minuto? Yo no puedo aportar nada si no tengo nada. Entonces, me formo no solamente profesionalmente, sino que hago cambios en mi persona. Yo puedo ser un profesional, como encontré al inicio, un profesional que tenía un título universitario, sin embargo era una persona agresiva. Entonces, el tener un título universitario no indica que yo soy una gran persona.
Tal vez puedo ser un buen profesional, tal vez no, pero como persona, yo era una persona, como le dije, bastante agresiva. Una persona bastante irritante, con muy poca paciencia, y les confieso, hasta el día de hoy batallo con mi paciencia. Hay cosas como, por ejemplo, estoy en el tráfico y me siento impaciente. Pero ahora pregunto, ¿ese es un hábito que he venido, como se dice, cultivándolo por más de casi 50 años, mejor dicho? Sin embargo, en estos últimos 10 años de mi trabajo en el desarrollo personal, prácticamente he disminuido mis grados de impaciencia. Y eso es lo que tenemos que nosotros también hacer. ¿Qué voy a hacer yo para empezar a quitarme esto o aquello que no me está sumando y que me evita tener una buena relación con mi entorno, que no me permite aportar algo a mi entorno? Y cuando hablo mi entorno, nuevamente repito, las personas que están con nosotros, porque estamos hablando del liderazgo. El liderazgo no es yo ordeno y tú acatas. El liderazgo es lo que yo hago, los demás lo van a repetir, porque estamos hablando de influencia. Y aunque yo no haga nada, voy a influir en otras personas para que no hagan nada. Así que mucho cuidado. Entonces, mira, los líderes, ¿qué pasa con nosotros los líderes tradicionales? Nos enfocamos de que, bueno, yo esto lo aprendí de mi padre lo aprendió de mi abuelo, y mi abuelo lo aprendió de su padre y del otro abuelo. Entonces empezamos a traer una serie de conocimientos y experiencias acumuladas ajenas y nuestras y decimos, esto es la forma en cómo se hizo. Y también mencioné la semana pasada este punto, es que si así se viene haciendo, ¿para qué cambiarlo? Eso era el pensamiento del líder tradicional. Entonces, esos patrones de conducta, esos patrones esa forma de liderar, esa forma de trabajar, prácticamente, ¿qué es lo que estaba haciendo en nosotros? Nos estaba haciendo, eh, nos estaba atrasando. Y mientras los cambios tecnológicos siguen avanzando y no nos esperan, muchas veces nosotros decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿O cómo lo solucionamos? Y nos perdemos y divagamos en nuestro pensamiento de cómo hacerlo, porque estamos acostumbrados a resolverlo solo. Sin embargo, las personas que han aprendido a trabajar de manera en equipo, trae a su equipo y dice, lluvia de ideas, ¿cómo lo resolvemos? Está viendo esta situación, ¿cómo podemos darle una solución? Y gracias. Ahora, esas lluvia de ideas van resolviéndose y esa es la forma en la que trabajan los jóvenes. Y eso es lo que hablé en la semana pasada sobre el liderazgo, donde hablan sobre la colaboración. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que aprender de que el día de hoy, si no nos adaptamos, no nos desarrollamos nosotros, los de mi generación, no nos adaptamos a las nuevas formas de liderazgo, prácticamente lo único que vamos a hacer es convertirnos en esos líderes, como eran los dinosaurios, que no supieron adaptarse a los cambios. Hablando de dinosaurios, me parece bastante interesante que sacaron una época los diferentes profesiones, dinosaurios o dinoprofesiones, creo que le llamaban. Y aparecía cada dinosaurio o cada profesional como un dinosaurio. Me imagino que tenía un mensaje que era el de aquellos profesionales que se mantuvieran como esos dinosaurios, era por el pensamiento ortodoxo, el pensamiento de 20, 30 años atrás. Inclusive hay personas que tienen puesto de liderazgo que lideran como cuando salieron de la universidad, desde lo que le enseñaron en la universidad de repente, y no han hecho los ajustes necesarios para empezar a liderar desde lo que es hoy correcto, porque hay un liderazgo, una forma de hacerlo de manera correcta. Entonces, los invito a aquellas personas que aún no han empezado su desarrollo personal, y yo creo que sí lo han empezado porque ustedes están acá.
Todos los que están el día de hoy aquí han empezado con su desarrollo personal. Y estoy seguro que conoces personas que definitivamente necesitan hacer ese cambio, esa modificación en su pensamiento. Y para eso estamos aquí, para hacer esos ajustes, esos cambios de mentalidad que nos van a permitir hacer ese desarrollo personal y por ende un buen liderazgo. Continuamos. Otra de las, perdón, otra de los puntos, y acá mostrando esta imagen, el liderazgo personal, perdón, el desarrollo personal es un desarrollo de menos a más. No, o sea, nosotros nos proyectamos y vamos midiendo nuestro crecimiento en la medida también como va aumentando nuestra influencia. Entonces, no es un cambio radical de la noche a la mañana. Es poco a poco. Así que no te asustes cuando digas, tengo que hacer cambios en mi vida. Ya, cuando tú quieres hacer cambios generales de la noche a la mañana, bueno, se te va a volver un monstruo el crecimiento personal, el desarrollo de esa mentalidad nueva. Se va a convertir en un monstruo. Es de menos a más. Y ten la plena seguridad que con el tiempo, haciendo pequeños cambios diariamente, en un año se va a ver un cambio bastante grande, un cambio bastante significativo, que muchas personas van a querer realmente lo que tú tienes. Mentalidad emprendedora. Mi papá era un hombre emprendedor. Trabajó para el gobierno, de alguna manera en un sector gubernamental, y luego salió de ahí y empezó a trabajar por sí mismo. Empezó a hacer cosas que prácticamente encontró solución a muchos problemas y a través de esos servicios le solucionaba el problema a muchas personas. Ese es el emprendimiento, encontrar una solución a una necesidad. Si nos ponemos a pensar, esa mentalidad en mi generación no era prácticamente uniforme. No lo podías ver a la vuelta, en cada esquina. Y es por eso que muchos que salieron a emprender, muchos personas como mi papá, que salieron a emprender, tuvieron mayores oportunidades y pudieron crecer sus empresas. ¿Por qué? Porque no todos tenían esa mentalidad de decir, yo quiero trabajar para mí mismo, ya no quiero trabajar para nadie. Y esa poca población que trabajó para sí mismo le costó, pero no fue tan difícil como el día de hoy los jóvenes tienen que prácticamente liderar su vida, su mentalidad, mantenerse enfocados a través de cambios constantes en nuestra tecnología, de diferentes puntos de vista, diferentes tendencias que el mercado nos ofrece. Pero el joven no se hace problemas cuando un negocio se le viene abajo. Bueno, volteo la página y continúo con el siguiente proyecto. Eso es una mentalidad de emprendedor. Continúo, no me quedo, avanzo. Pero muchos de los que estuvimos de mi generación para arriba, se caía el negocio y entraban en una depresión. Lamentablemente conocí muchas personas que ante la pérdida de sus capitales, muchos o se resignaron o simplemente se suicidaron. Es algo penoso lo que estoy contando, pero es una realidad que yo pude observar. Personas, amistades, papá de mis amigos, que se suicidaron porque su negocio se vino abajo. Y eso es porque en nuestro pensamiento tradicional ya tú te ves como un fracasado. Yo te voy a decir una cosa, un secreto. El fracaso es simplemente una oportunidad para hacerlo diferente. Así de simple. El fracaso es una oportunidad para hacerlo diferente. En otras palabras, si vemos a Tomás Alva Edison, cuando él hizo lo de la bombilla, la inventó, buscó muchas maneras de cómo prender esa bombilla, de cómo crearla. Pero un periodista se enfocó en, ¿y qué se siente fracasar 1000 veces? Y él responde, no, no he fracasado 1000 veces. He encontrado 1000 formas de no hacerlo. ¿Te imaginas esa forma de ver? O sea, si él a la tercera o cuarta
Si hubiese dado por vencido el día de hoy, seguiríamos en velas, con lamparines. Entonces, el que nosotros nos demos cuenta de que podemos ir a grandes niveles a través del fracaso, porque el fracaso nos enseña, nos muestra el camino de lo que no debemos hacer o de lo que hice mal, cámbialo. Y esos errores son joyas de aprendizaje que prácticamente te va a llevar a un siguiente nivel. Pero, como les mencioné hace un momento, en el pensamiento tradicional, lamentablemente, al verte fracasado, ya no puedo seguir avanzando, no puedo con mi vida, y muchos se suicidaron. Los que continuaron, algunos dijeron, ya no continúo, porque también lo he visto. Esto no es para mí, el emprendimiento no es para mí. Ya mejor me quedo y veo el día de hoy personas que viven de jubilación. De su jubilación, y acá en el Perú, la jubilación es un promedio de $120, 400 soles. De repente un poquito más, 150 de repente. Entonces imagínate una jubilación de $120 al mes. Es algo que prácticamente, la mínima, porque de repente hay cierta escala, pero la mínima. ¿Quién vive con $120 en el mes? Entonces, para que ustedes se den cuenta, decidieron no avanzar porque había ese pensamiento. Yo he visto a muchos jóvenes caerse, y me incluyo porque yo también aprendí a levantarme, pero justamente al mirar a muchos jóvenes que dicen, bueno, no funcionó, next, sigamos al siguiente, busquemos otra oportunidad, vamos por hacer cosas diferentes. Y son capaces de innovar en nuevos mercados. Amigos, aprendamos de esta juventud que prácticamente nos está marcando el camino. Ya no somos nosotros quien marca el camino. Dije la semana pasada, aprendamos a caminar la experiencia y la juventud así, de la mano. Y eso va a hacer que nosotros podamos ir a un nuevo nivel. Acá ustedes pueden ver lo que acabo de mencionar, las ideas fluyen, negocio tras negocio, y cambio rápidamente a un nuevo, a una nueva idea de negocio, o lo que el otro día hablaba con una persona, tener un portafolio, diferentes portafolios de oportunidad e ingresos. Y es más, se crean muchas veces ingresos residuales y continúo con mi otro negocio. Y voy generando un siguiente negocio y voy generando portafolios diferentes de ingresos para subsistir. Ya no quieren verse, o sea, no se observan al futuro con un salario de $120. Podríamos hablar también sobre la mente de un emprendedor, creo que lo vamos a hacer, pero estas son cositas que prácticamente un emprendedor tiene en su pensar para poder ir avanzando, para no quedarse. Y eso tenemos que adoptarlo también nosotros. Acá me gusta mucho este liderazgo inclusivo. La inclusión no solamente es considerar que voy a incluir a las personas. El día de hoy se habla no sé cómo tocar el tema porque sin caer en la ofensa. Hablan de, por ejemplo, hay que considerar a las personas que tienen preferencias sexuales diferentes a las nuestras. El liderazgo inclusivo no solamente está hablando de ese tipo de personas, estamos hablando de la diversidad de personas, de estilos de personalidad, de preferencias religiosas, de preferencias sexuales. O sea, todo eso habla en liderazgo inclusivo. Y no se habla de una marginación. Ojo, nosotros, los de mi generación, los de tradicionales, muchas veces no sabemos cómo tocar ciertos temas porque el que es diferente a mí, una persona en silla de ruedas, yo no sé cómo tratarlo. O una mujer, de repente yo no sé cómo tratarla a una mujer, si no, no me puedo relacionar. O una persona con una preferencia sexual diferente a la mía. No sabemos. Y eso muchas veces nos ha llevado a ciertos conflictos. Y eso, al no saber que esas personas, indirectamente, de que tenga una preferencia sexual, de que piense que sea una mujer o que tenga una discapacidad,
no les resta el valor que pueden aportar en nuestra gestión, en nuestro trabajo, o convertirse en nuestro socio estratégico para nuevas ideas, para nuevos negocios. Sin embargo, los jóvenes no ven eso. Inclusive muchas veces en mi generación se veía mucho y muy marcado era el racismo. Y eso de que cómo me voy a compartir con esta persona, que no. Sin embargo, el día de hoy, la forma de liderar de un joven no les importa. No están mirando. Y eso es muy bueno, porque de alguna manera, si ustedes se dan cuenta, aquí vemos una diversidad de personas, personas mayores. La inclusión es, inclusive, perdón, valga la redundancia, la inclusión es que prácticamente podamos poder compartir con personas que no son de mi generación. Y eso es muy bonito. Yo trabajo con muchos jóvenes. La mayoría de ellos tienen 25, 26 años y ya vengo trabajando con ellos casi 3 años, desde que empezó la pandemia. Nos estamos yendo prácticamente 3 años y son muy buenos amigos míos, incluyendo a Sebastián Pajares, que acá lo tengo. Entonces, estos amigos con los que yo he trabajado me han enseñado mucho y ellos dirán, y muchas veces me han dicho esto: Eduardo, tú no pareces una persona tú más pareces un papá de nosotros. Pero tu forma de ver la vida es uno, tienes mucha energía y dos, eres una persona con bastante flexible hacia el pensamiento. Y muchas veces cuando algo parece que no lo veo viable, yo suelto mi comentario. No me parece por esto, por ahí, ¿no? Y como que ellos ven desde mi experiencia, dicen, Eduardo tiene razón. Como también ellos me pueden decir, no, Eduardo, lo que pasa es que nosotros estamos haciendo esto ya, entonces me dejan en claro lo que yo de repente estaba malinterpretando. Entonces, eso es ser inclusivo, saber aceptar y trabajar con la diversidad de personas que vas a encontrar en tu camino, sin tener que ponerte a pensar cuál es su preferencia sexual, cuál es si es una mujer o cuál es su raza étnica, o si tiene algún tipo de discapacidad, porque no les quitas el valor que te pueden aportar cada uno de ellos. Y es más, otra de las cosas que se puede considerar, a veces, ahora yo ya no uso mucho corbata, pero a veces en el trabajo nos decían, si no vienes con corbata, o sea, no has venido a trabajar, ¿qué clase de forma de trabajar es esa? Y eso es otra cosa que también, la forma de vestir, muchas veces yo veo jóvenes que no sé, yo me presento en saco y corbata a una conferencia y muchos llegan en cuello piqué o un polo con un saco encima, y a veces mi pensamiento tradicional me dice, oye, pero ¿por qué has venido así? ¿Por qué estoy mal? Y digo, no, tranquilo, tranquilo, soy yo el que está pensando. Es saber aceptar a todos por igual. Eso es el liderazgo inclusivo. Y les cuento algo que aprendí en el teatro cuando hacía improvisación. La improvisación es una área del teatro donde no existe el no. Que todas tus propuestas, cualquiera que sea, son aceptadas y la otra persona parte de esa propuesta y tú continúas ayudándole en la actuación desde la propuesta de la persona que empezó. Es muy, muy bueno. Si has tenido la oportunidad de hacer teatro y no improvisación, sería bueno que lo practiques, porque te ayuda a quitarte ese no de la cabeza. Te ayuda a aceptar a todos por igual. ¿Ok? Continuamos. Otro es la mentoría y aprendizaje mutuo. El liderazgo actual de la juventud busca mentores, o sea, quiero imitar, quiero convertirme, por ejemplo, yo que vengo de la escuela de John Maxwell, soy de las personas que digo, quiero ser como Maxwell. Y muchos chicos piensan de la misma manera, quiero ser un Tony Robbins, quiero ser y voy a seguir mencionando nombres, pero ustedes creo que ya conocen a muchos de ellos. Quiero ser convertirme en uno de ellos. Entonces, imaginan, están dispuestos a pagar el precio, pero en el liderazgo tradicional, prácticamente tratar de pagar el precio es cosa de locos. Ya fui a la universidad, ya tengo títulos, me fui a estudiar una maestría, me fui a estudiar un doctorado, ya tengo hasta 3 carreras. ¿Qué más voy a pagar el precio?
No se trata de eso, amigos. Pagar el precio significa de cómo va el mercado, cómo me adapto a este nuevo mercado, a esta forma de pensar, a esta nueva tecnología, a esta nueva forma de trabajo. Yo escuché mucho que cuando vino la pandemia, escuchaba lo siguiente: oh, qué pena, yo quiero ya que termine esto para regresar a lo de antes. No entiendo eso de trabajar por el Zoom. Hoy día, o sea, no va, no, si nos damos cuenta, trabajamos de manera híbrida. Ahora damos conferencias, en mi caso, conferencias virtuales y conferencias presenciales. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas regresar al trabajo, o sea, a lo que era antes y no pensar que puede venir una siguiente pandemia y tienes que volver a usar las herramientas tecnológicas que las estamos usando? Y es más, gracias a la pandemia hizo ese salto cuántico a poder usar constantemente la tecnología en nuestro medio de trabajo. Y miren, les comento algo. Hablar de una persona eficiente era tenerlo sentado 8 horas mínimo en el centro de laboral, y para mí era una persona productiva, eficiente, capaz, viene puntual, se va a su hora o aporta un poquito más, a veces se queda un poquito más. Para mí eso era una persona eficiente porque es el liderazgo con el que yo crecí. El día de hoy no se mide la productividad porque tú estás sentado allá frente a la computadora en el escritorio de la oficina, sino en el culmino de los informes, proyectos o trabajos que se te asignan. Y a ellos no les importa que esto suceda en una oficina o fuera de la oficina. Cuando viví en los Estados Unidos tuve la oportunidad de corroborar lo siguiente. En el año 95 yo te hablaba del teletrabajo, que es lo que trabajamos el día de hoy, de manera virtual. Y me dijeron que estaba loco, cómo íbamos a trabajar a través de una computadora. Y como yo estudiaba recursos humanos, justamente tenía que enfocarlo desde la ley. Cómo la legislación laboral podía permitir que las personas trabajaran en su casa mientras que nosotros seguíamos trabajando en una oficina, y cómo podía yo ver que eso era bueno, que era lógico, que era permisible. Bueno, me fui a Estados Unidos, lo que yo había hablado en el 95, me fui en los a los Estados Unidos en el año 2000 y algo, y luego me doy cuenta que efectivamente sí se puede, porque justamente la tecnología estaba para eso. Los arquitectos que yo conocí prácticamente trabajaban, diseñaban los planos y conectaban los planos en su computadora, y a través de la red, otros que estaban en la oficina podían ver cómo había hecho el avance y no tenía que salir de su casa. Y eso le facilitó a muchas madres de familias seguir estando con sus hijos mientras trabajaban en casa. Y ese fue uno de los puntos que yo hablaba en el año 95, cuando en el año 95, les estoy hablando, miren, de 30 años atrás, les hablábamos prácticamente de que esto podría beneficiar a las madres gestantes, mejor dicho, que en vez de venirse al trabajo, todas y así con el embarazo, con los 9, 8, 9 meses de embarazo, en vez de llegar al trabajo, que lo hagan en su casa, pero no estaba estipulado en la ley. En el año 2018, aquí en el Perú, prácticamente salió la ley del teletrabajo. Y yo le estaba hablando eso en el año 95. Imagínense. Ahora, ¿por qué Eduardo Sabí en el año 95 es brujo? No, no soy brujo, no soy vidente. Simplemente que la lectura, que no había mucho en esa época, porque la Internet, a partir del 93, 94 y 95, recién la Internet estaba haciendo, ¿cómo se dice? Uno, tener Internet en tu casa, tenías que ser millonario, porque funcionaba con la línea de teléfono de casa. Entonces, a través de un módem, generaban llamadas prácticamente el internet, y era un montón de plata. Entonces no había mucha información tampoco, y si había información era en inglés, no en español. Pero un día llegó una lectura a mis manos sobre el teletrabajo, que en España se estaba teletrabajando. Y tuve la oportunidad hace unos meses de conocer a un amigo español que me bordea los 60 y tantos años, y le comenté sobre lo que acabo de comentarles a ustedes. Y él lo que me dijo: sí, Eduardo, efectivamente, yo ya teletrabajaba en mis inicios. Y me explicó cómo hacían el teletrabajo en el año 75. O sea, cuando yo hablé en el 95, en el 75 se estaba haciendo eso. O sea, ya tenía más de 20 años aplicándose el teletrabajo de una manera diferente,
a la que conocemos el día de hoy. Entonces, imagínense. Entonces, los jóvenes, en el liderazgo juvenil, mejor dicho, buscan mentores que hayan caminado previamente y aprender de ellos. Entonces están dispuestos a aprender de la experiencia. Señores, ¿quién es la experiencia? Los cuarentones para arriba. Somos la experiencia. Y como experiencia estamos en una posición de mentores. Y como posición de mentores están dispuestos a escucharnos. Pero dejémonos las tonterías de que yo no le voy a enseñar nada a nadie, que cumpla él o pague el derecho de piso. Eso lo escuché mucho en Estados Unidos y mucho en las empresas. Eso es un pensamiento ortodoxo, tradicional y realmente egoísta. Un pensamiento en el que prácticamente, si yo me lo quito de la cabeza, voy a tener vigencia. Y saben qué, les cuento una siguiente historia. Cuando yo estudiaba sistemas en el año 93, 94, yo estudiaba recursos humanos y análisis de sistemas al mismo tiempo. Mis dos carreras que yo estudiaba, las estudiaba simultáneamente. Imagínense que me convertí en profesor de una universidad, bueno, no era universidad en ese momento, era el Instituto San Ignacio de Loyola, para los que están en Perú, y hoy día es universidad. Y tuve el privilegio de ser uno de los primeros profesores de la universidad. Pero cuando yo estaba como enseñando en el instituto, hubo lo siguiente. Una señora la escuchaba reírse, yo estaba enseñando computación, y la escuchaba reírse, ja, 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 ja. Ah, y a esa súmale que los monitores eran grandazos, era un televisorzazo con un traserote, que eran unas pantallas inmensas, y yo, ¿quién se está riendo? Porque yo estaba al frente y no podía ver más que miraban mis pantallas desde arriba, se miraban pantallas y un poquito la cabecita. Y entonces me empecé a acercar a mirar quién se estaba riendo, y dije, ¿por qué se ríe? Y era una señora que nunca me voy a olvidar, esa señora no bajaba de 60 años por las canas, por las arrugas, todo, por eso, de repente tenía hasta más. Y todos eran jóvenes. Ella era la única señora mayor. Y le digo, señor, ¿qué le pasa? ¿Por qué se ríe? Es que, mira, hay una cosita ahí que se mueve. Yo muevo esto y se mueve la flechita que estaba moviendo el mouse y la flechita se le iba para arriba, se le iba abajo, todavía no tenía el dominio para poder controlar el mouse. Y yo la miré y en ese momento dije, yo quiero ser como esta señora. Llegar a esa edad y seguir estudiando y nunca dejar de estudiar, nunca dejar que los cambios tecnológicos, y estábamos empezando los cambios tecnológicos cuando en el Perú, lo que es una computadora en tu casa, porque habían computadoras que eran grandes, las mainframes, que son las computadoras gigantes para los que son 50, 60 años de edad, ellos saben de lo que estoy hablando, eran las computadoras que trabajaban con tarjetas picadas. Y esas computadoras no las podías tener en tu casa, pero a partir del 93 para adelante, ya salieron computadoras personales en tu casa, pero tenían costos adicionales cuando tú te metías al internet, 94, 95, esos años. Y esta señora estaba aprendiendo, y yo dije, yo tenía esa mentalidad, yo quiero ser como esa señora, porque ha adaptado, o sea, se está adaptando a estos cambios. Y en esa época, San Ignacio hizo una publicidad, por eso mencioné a los dinosaurios hace un momento, y sacó un dinosaurio que dijo, un líder que no supo afrontar los cambios. Por eso se extinguieron. Y en esa publicidad yo me quedé así, bacán, chévere. Nunca voy a ser un dinosaurio. Vi a esa señora, la conocí y dije, qué chévere esta señora. Me encanta su forma de querer aprender. Y miren, estoy hablando desde el año 95 para adelante, yo sigo dictando mis temas en empresas y ahora online. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros trabajar el día de hoy. Voy a retirar mi publicidad. Y para terminar, les quiero decir lo siguiente. Todas las cosas que la tecnología nos ofrece el día de hoy, lo tenemos prácticamente al alcance de nuestro teléfono. Quiero mostrarles esto. Posiblemente ni siquiera, esta es una cámara de fotográfica. Se toma desde acá, se mira hacia abajo y se toma así, mirando. Se pone más o menos acá abajo y de acá miro. Y aquí me estoy mirando ahorita, estoy mirando mi pantalla. Y es del año 1922.
Me lo regaló un amigo cuando vivía en los Estados Unidos. Cuando llegó esta cámara a mi mano, para mí, wow, tenía una cámara antigua y ahora tengo una cámara moderna, ¿no es cierto? Llegó esta cámara y decía, y los que veían, porque esta la tengo como recuerdo, la pongo ahí en mi repisa. Entonces, ¿qué sucede cuando yo veo esta cámara acá? Esta cámara es moderna, 15 megapíxeles. Qué chévere, tengo las mejores fotos cuando me la compré aquella vez. Algo más moderno, porque esta se compra un rollo y se pone acá adentro, acá en esta cajita. Esta es la famosa caja oscura, puerto oscuro, te pone aquí y resulta que los tienes que mandar a revelar en un lugar especial. Entonces, cuando llegó esto, para mí era novedad este tipo de cámara. ¿No es cierto? Para los que escucharon música, los famosos long play, se escuchaba música en estos discos. Algunos tenían estas radios. Y acá mueven los botones, escuchabas la radio. Ahora, les cuento, esta radio es una radio MP3, por si acaso, con Bluetooth. Pero la han sacado moderna, así que ya tengo una radio así que luce antigua, me encanta lo antiguo, y es moderna. Pero imagínense cuando esta radio no tenía nada de esos accesorios, y todo esto que les he mostrado prácticamente está resumido en un teléfono. A la mano tenemos Word, Excel, PowerPoint, tenemos una computadora que prácticamente el día que yo quiero trabajar desde mi teléfono lo hago y continúo. Y es más, no solamente continúo, me extiendo en mi horario laboral. El día que me compré mi teléfono, lo cargué, lo llevé a la oficina, tenía Viper acá, salgo del trabajo, cruzo la puerta de la universidad y entra la llamada y yo bacán. Así, ¿no? ¿Aló? Sí. El teléfono un poquito más grueso, por si acaso estos días son táctiles, ese teléfono con botones, con antena, y yo hablando en la puerta de la universidad, me sentí chévere, me sentí bacán, me sentí cool. Tenía 20 o 21 años, y miren, y ganaba mucho dinero porque trabajaba en el área de sistemas en ese momento, antes de entrar a recursos humanos, porque estudiaba la carrera todavía de recursos humanos. Y yo entro así, y en eso mi jefe me llama, Eduardo, hay una inconsistencia en la planilla. ¿Cómo? Tienes que regresar. Estaba en la puerta de mi universidad. Y algo vino a mi mente. Este teléfono ya me cambió la vida. Ya no va a ser lo mismo el trabajo. Lo sentí y se ha cumplido. Porque el día de hoy, a través de una aplicación que se llama WhatsApp o Telegram, puedo hablar en simultáneo, prácticamente en simultáneo, con 20, 30, 50 o 100 personas. O sea, que ya no solamente hablo en horario de trabajo, que es de 8 a 5, digamos, sino que ya hablo fuera del horario de trabajo. Y ese cambio tecnológico que ha habido, prácticamente es un cambio tecnológico que ya se ve venir y que nos tenemos que adaptar sí o sí. Amigos que superan los años 40, 50, 60, liderar no es fácil, como lo dije hace un momento, liderar es parte de nuestra esencia, es parte de nuestro crecimiento. Vamos a cederle la posta a otras personas, pero mientras estemos vivos, podamos respirar, aprendamos a liderar de una manera que realmente las personas cuando nos recuerden con ese cariño, con eh, con esa emoción de decir, gracias a Eduardo Mendoza yo aprendí, gracias a Anthony Guzmán, creo, como te veo, nuevamente te saludo, veo que estás con tu hijo, gracias a Anthony yo aprendí, gracias a Taide, la señora Rosa, Taide Rosas González, yo aprendí que cada uno de nosotros, ¿cómo está señora? No, cada uno de nosotros, nuestro legado sea recordado. La experiencia, nuestro caminar, tiene que dejarse en manos de la siguiente generación. Eso es un verdadero liderazgo. No guardarme nada, no me guardo nada. Suelto todo. Bueno, no me voy a llevar nada a la tumba. No soy un faraón
No tengo pirámide para que me metan ahí con todas mis posesiones. Me voy a morir, me van a, o bien me incineran, o bien me entierran, pero no se van a llevar las cosas. Y las cosas que se van a llevar, se las van a repartir, pero yo no me las voy a llevar. Pero el mejor legado que podemos dejarle a las personas que nos han aprendido de nosotros es justamente estas enseñanzas. Justamente, no hay nada más poderoso que dejarle una educación a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestro entorno. Lo que hemos aprendido, darlo, no guardarlo. Amigos, los veo la siguiente semana con un nuevo tema. Gracias por estar presente y recuerden que estamos rumbo al liderazgo. Vamos a seguir trayendo temas que les van a ayudar a su crecimiento. Un abrazo, bendiciones y cuando deseen hacer una pregunta, lo hacen por interno y yo estoy complacido de poder responder. Bendiciones, bye bye. No puedo abrir todavía todas las pantallas, un ratito.